Entonces habíamos hablado de que había distintas tradiciones. Dentro del cristianismo nos quedamos en Occidente, se va a ir desarrollando lo que va a ser hacia el siglo X aproximadamente, uno de los primeros estilos artísticos internacionales, que es el románico, que habla de este contacto. Decíamos que la iglesia cristiana, todo esta difusión de los distintos monasterios, de las distintas órdenes, que a su vez está vinculada a este clima de procesiones también, ¿no? Donde van a ir visitando distintas iglesias. En esas iglesias, en las mayorías, están las distintas reliquias. ¿Por qué una peregrinación en donde uno podía perder la vida? Porque eran peregrinaciones no eran solo de un día, sino que eran peregrinaciones que llevaban meses y meses. Están los cuentos de Canterbury, que son anónimos, que van contando los cuentos que contaban los peregrinos a la noche, ¿no? Entonces, el desarrollo de monasterios, el desarrollo de estas iglesias, que muchas eran bancadas por estos señores feudales que van a ir teniendo actitudes de piedad, esta idea de que hay que pagar deudas, de alguna manera. Los caminos que van a conducir, por ejemplo, han escuchado la palabra de todos los caminos conducen a Roma. Bueno, acá diríamos los distintos caminos que conducían a lugares en donde había reliquias. En el caso de hoy sería España, Santiago de Compostela, en donde estaban las reliquias del apóstol Santiago. Entonces era un lugar de peregrinación, ¿no? Y así distintos lugares. La importancia que tenían las necrópolis, o sea, los cementerios, este tema de la muerte, ¿no? El Día de los Difuntos, todo esto desarrollado en lo que podríamos decir lo que hoy sería Francia, sur de Alemania, toda la zona de la Lombardía italiana, Inglaterra, la península ibérica, en especial todo ese norte de la península ibérica. Piensen que el sur de la península ibérica va a estar en manos del Islam, ¿no? Y todo un nuevo desarrollo, porque con el cese de las invasiones bárbaras se pueden ir incorporando nuevas tierras para explotación agrícola. Hay toda una tala de estos bosques, quema de estos bosques, ¿no? Un sistema de tala y quema, y logran desecar pantanos y empiezan a armar toda una explotación agrícola que empieza a tener excedentes y que va dando origen a una pequeña burguesía que se va a ir construyendo ya para fines de la Edad Media. Con esta mejor más alimentación, ya una cierta seguridad, diríamos que empieza a haber un crecimiento demográfico, un animarse a trasladarse, a consolidar centros urbanos, y en esos centros urbanos empieza a aparecer esta producción artesanal, comercial, una reapertura de vías de comunicación, de rutas comerciales. Ya hacia el año 1000, entre el 1000 y el 1200, ya hay otro clima que se va a ir viviendo. Ahí les dejo otro esquemita. Entonces vamos a una sistematización filosófica que se conoce como escolástica, que se plantea que el proceso de formación ya empieza a organizarse hacia el siglo IX, para completarse en el siglo XII, ¿no? No es menor la llegada de toda esta corriente, todo de los árabes, y por el otro lado el contacto con el mundo oriental, que va a permitir el contacto con Génova y con Venecia, ¿no? Y a su vez, bueno, este desarrollo de las cruzadas que veníamos teniendo, ¿no? En el siglo IX
se desarrolla toda una polémica por los universales, ¿no? ¿Son los universales ideas de la mente divina? ¿Son los universales acaso no existen y son solo palabras? ¿O son predicados, ¿no? Y la obra de Aristóteles, que se usaba en Bizancio y que el mundo árabe también podía, Occidente la ignoraba, ¿no? Surgen lo que se conocen como estos centros de investigación y de formación que van a ser las universidades, que en la tradición quedan como las universidades de piedra, porque están más vinculadas a esta tradición tanto escolástica, a esta tradición más religiosa. Aquí, por ejemplo, la Universidad de París. En la Universidad de París va a estar estudiando Santo Tomás de Aquino, que nos interesa, ¿no? Alberto Magno, ¿no? San Buenaventura, ¿no? Entonces, todo y por el otro lado, también en donde se van a traducir las obras, en la Escuela de Toledo, que se van a traducir las obras de Aristóteles, ¿no? ¿Qué pretendía la escolástica, no? Es decir, observa que la tradición que más se acerca a poder pensar, decir lo que la razón sabe de Dios, va a ser releyendo, revisando y reinterpretando las obras aristotélicas, ¿no? La escolástica lo que hace es establecer, ¿no?, que la inteligencia tiene funciones especulativas y prácticas, ¿no? Sitúa en el orden especulativo las facultades de la inteligencia. Y el objetivo es conocer. ¿Para qué? Para el orden práctico se sirve del conocimiento, ¿no?, para lograr una obra o una acción. Así, el arte se ubicaría en un orden práctico. Y ese orden práctico se va a dividir entre un obrar y un hacer. Y la obra es el uso de esa libertad. Pero ojo que no es una libertad, hago lo que yo quiero, sino dentro de una moralidad, ¿no? En el obrar, la perfección queda en el que obra. El hacer, en cambio, a diferencia del obrar, es una acción que produce, productiva, que sigue reglas, valores, y busca la perfección. Y el arte se ubica en el hacer, es crear cosas capaces de emocionar el alma, como una continuación de ese primer hacer, de esa primera creación de Dios, ¿no? Ahí les voy a compartir algunos párrafos de la Suma Teológica de Santo Tomás. Pero bueno, estamos en este clima, ahí les puse algunos elementos del siglo XII, el siglo XIII, ¿no? Este clima de un resurgir del mundo. Les dejo algunas imágenes de estas nuevas instituciones, decíamos que eran las universidades, comunidades de saber, en donde se unifica ciencia y tecnología, ciencia entendida en el sentido medieval, que, bueno, tienen su antecedente en las distintas escuelas catedralicias, y la más importante es la universidad, y la más antigua es la Universidad de París. Los estudiantes tienen que pagar sus estudios, de eso vivían los profesores, los docentes, y ahí aparece un conflicto con las órdenes mendicantes, porque los mendicantes, los que venían de órdenes mendicantes, es decir, que no van a recibir ningún dinero, pero tampoco van a decir, recuerdan de San Francisco, ¿no?, por ejemplo, no cobraban. Entonces, bueno, ahí aparece una tensión dentro del gremio, diríamos nosotros. Gremio no en el sentido ni que le damos, que se le daba entonces, sino que le damos ahora, ¿no? Es decir, perdón.
en esas tradiciones, vamos a decir, y acá los invito a que miren la película del Nombre de la Rosa, porque van a ver las distintas tradiciones, ¿no? La escuela dominicana, más teológica, que busca llegar a la verdad, y la escuela franciscana, que tiende a investigar los hechos concretos, ¿no? Es decir, dos tradiciones que se pueden ver claramente en el desarrollo de la película y cómo va investigando este asesinato, ¿no? Cómo llega a buscar, porque ¿qué hace? Este monje con sus telas tan rústicas en sus hábitos, va buscando pistas, e incluso no es menor que lleva lentes, con todo el desarrollo de la óptica de todas estas tradiciones franciscanas. Bien, seguimos.